El Evangelio según San Marcos, el capítulo número 1. Bueno, vamos a leer todos juntos un verso. Si usted se pone de pie, hermanos, una vez más, perdonen, pero para poder dar reverencia a la palabra de Dios. Marcos, el capítulo 1, vamos a leer solamente un verso. Vamos a leerlo todos juntos, el verso 1, si usted lo puede decir de memoria, sería una bendición. Si no, pues, hermano, solamente vamos a leer este verso. Todos juntos, hermanos, respetando los signos de puntuación, esperando unos a otros, con fuerza leemos, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Padre, te rogamos bendición sobre tu palabra. Pedimos, Señor, que la apliques a nuestra necesidad la tarde de hoy. Enséñanos algo de tu persona en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta mañana, esta tarde, hermano, yo quiero compartir contigo el mensaje titulado ¿qué es el Evangelio? Hermanos, es interesante porque la palabra Evangelio es una palabra que nosotros normalmente utilizamos cuando vamos a salir a visitar a otro. Decimos vamos a evangelizar, y eso es un término bíblico, la palabra evangelizar. Hermano, la palabra evangelizar es un verbo, evangelizo, que quiere decir llevar las buenas nuevas. Y hermanos, es interesante porque el nombre es lo que utiliza aquí en la escritura. Usted puede hablar del nombre de un verbo. Hermanos, el nombre es la palabra evangelio. Es importante, hermano, a veces nosotros pensamos, yo estaba pensando esta mañana, en diferentes palabras que usted puede decir, este es el verbo y este es el nombre. Por ejemplo, usted utiliza el verbo escribir. ¿Cuál es el nombre de escribir? El escrito o la escritura. Pero hermano, cuando hablamos del escrito, es aquello que usted escribió, y pues lo que usted escribió es la misma palabra, el mismo contexto, pero hermanos, dos diferentes aplicaciones a la misma raíz. Y es interesante, hermanos, porque aquí utiliza la palabra evangelio. Realmente voy a llegar a ello. Cuando pensamos en el evangelio del libro de Marcos, estamos hablando de uno de los 4 libros biográficos que encontramos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermano, lo podemos dividir en 5 partes o en 4 partes, si usted lo quiere mirar como tal. A mí me gusta la palabra 5 porque uso los dedos para recordarlo. En el Antiguo Testamento decimos 5 maneras de recordarlo. En el Nuevo Testamento 5 maneras de recordarlos. Tenemos los libros biográficos, los evangelios. Una biografía es aquello que nos narra el relato, nos narra la vida, nos relata la vida de un individuo. Los evangelios encontramos la narración de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos luego el libro que es un puente, es un libro histórico. Y el libro histórico, hermanos, es donde Cristo es proclamado a través del mundo antiguo. Es la predicación de lo que Cristo hizo en los evangelios. Es el libro de Hechos. Después encontramos 13 libros que llamamos las epístolas paulinas. Es ahí donde Cristo es explicado. Encontramos, hermanos, las doctrinas que Él, hermanos, nos estableció en el libro de los evangelios. Lo que la iglesia practicó. El libro de Hechos no es un libro doctrinal, es un libro histórico. Encontramos las 8 epístolas generales. Y eso es, hermanos, lo que llamamos epístolas generales porque diferentes escritores escribieron de ellas, pero tienen temas generales. Y llamamos, hermano, el libro histórico, profético, que es el libro de Apocalipsis. 27 libros en total en el canon del Nuevo Testamento. Si fuéramos a mirar el Antiguo Testamento, gracias al Señor por Omar, por la clase que le está dictando y enseñando en la escuela bíblica, pero son 39 libros que componen el canon. 5, después encontramos 12, después encontramos 5, después encontramos 5 y después encontramos 12. ¿Y cuáles son esos libros? Bueno, hermano, después hablamos de eso, no tenemos el tiempo en la tarde de hoy. Pero cuando hablamos del Evangelio, dice, ¿por qué otra narración de la vida de Cristo? ¿Cuál fue el objetivo de una narración que Marcos escribiera en la vida de Cristo? Dentro de los evangelios, 3 de ellos fueron escritos por personas que ocularmente presenciaron y caminaron con Cristo. ¿Por qué qué? Porque ellos eran discípulos del Señor. Mateo, Lucas, bueno, Lucas no era un apóstol, pero estaba caminando muy cerca de Pablo. Y encontramos, hermanos, el evangelio de Juan, que era un apóstol. Hermano, Marcos, hermanos, es uno que no era un apóstol.
Y cuando pensamos en quién era Marcos, pensamos, hermanos, en aquel que era el Timoteo de Pedro. Si podemos decir, hermanos, que Pablo Timoteo fue la persona que Pablo trabajó, Pedro trabajó con Marcos. Ahora, muchas veces cuando pensamos en la vida de Marcos, esa es la manera en que se le llamaba. Cuando usted habla y usted busca en la escritura quién era Marcos, el nombre de él era Juan. Usted puede ir en la escritura y usted va a encontrar que el nombre era Juan. Fue aquel en casa de cuya madre estaba reunida la iglesia cuando Pedro había sido encarcelado. ¿Recuerda cuando Pedro fue encarcelado por Herodes? Y dice la escritura que la iglesia se reunía para hacer oración por él. Y a medianoche el Señor sacó a Pedro de la cárcel y él llegó a la casa de la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 2. Usted puede corroborar lo que le estoy diciendo. Y Marcos fue aquel que fue con Pablo y con Bernabé en el primer viaje misionero y que se apartó de ellos durante el primer viaje. Y que cuando Pablo quiso ir al segundo viaje misionero, tuvo tal desacuerdo con Bernabé que Bernabé se llevó a su sobrino, a Marcos. Pero Pablo siguió su camino con Silas. Pero es interesante porque después encontramos que Pablo restablece su relación con Marcos. Nos dice la escritura, trae inclusive al final de la vida de Pablo, pero dice, trae contigo a Marcos porque me es útil para el evangelio. Estamos hablando de Marcos, Juan Marcos, el que era compañero de Pedro, aquel que fue con Pablo también en su primer viaje misionero. Hermanos, es interesante cuando hablamos del evangelio de Marcos. Marcos, hermano, usted lo puede mirar en conjunto a los dos evangelios sinópticos. Son tres evangelios sinópticos. Está el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Se le llamamos, nosotros lo conocemos como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico quiere decir ver juntos, ver en un grupo. El 90% de lo que está escrito en el evangelio de Marcos se encuentra en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Mateo. Solamente el 50% de Lucas se repite en los otros dos evangelios, solamente el 50% de Mateo se repite en los otros dos evangelios. Sí, ¿por qué era necesario escribir Marcos el evangelio? Hermanos, hay diferentes vertientes y diferentes personas, diferentes opiniones. Hay aquellos de opinión que creen que Marcos fue el primero de los evangelios escrito y que Lucas y Mateo consultaron a Marcos para constatar los escritos. Hermanos, es una vertiente. Hay aquellos que creen que fue escrito después. No sabemos, hermano, la razón exacta, pero lo que yo sí le puedo decir exactamente, con toda claridad y con toda seguridad, es que él tuvo un propósito diferente al escribir su evangelio. Mateo escribe a los judíos. Y cuando habla a los judíos, está presentando a Cristo como su rey, como aquel que habría de venir. Y por eso cuando usted lee el evangelio de Mateo, usted encuentra muchísimas señales y muchísimas cuotas de citas del Antiguo Testamento. Usted va a encontrar, hermanos, en el evangelio de Mateo que comienza con la genealogía del Señor Jesucristo. Y la genealogía que presenta el evangelio de Mateo es la genealogía que se enfoca en presentar que Jesucristo era aquel que tenía derecho al trono de Israel. Solamente el rey. Él era el rey que le correspondía el trono. Ya Dios había llevado en el exilio y no había rey en Israel, pero era aquel a que le correspondía el trono. Cuando usted mira a Lucas escribió a los griegos. Y los griegos eran personas, hermanos, del centro, la cuna de la civilización. Eran personas cultas, eran personas que les gustaba escudriñar y buscar diferentes cosas. Hermanos, y es interesante que cuando Lucas presenta a Cristo a los griegos, no lo presenta ahora como el Mesías que habría de venir, lo presenta como el Hijo del Hombre. Ellos tenían dificultad en entender cómo un hombre podía ser Dios y cómo podía ser 100% hombre. Y Lucas tiene un enfoque completamente diferente.
Cuando nosotros miramos la genealogía que se presenta en Lucas, lo presenta como hijo de David, hijo de Adán. Y está presentando, hermano, la parte humana, la genealogía humana, la parte, hermanos, que nos presenta él, donde él es 100%, Dios es 100% hombre en la persona de Cristo. En Lucas, hermano, encontramos diferentes historias y diferentes narraciones para poder llevar a cabo su propósito. Juan escribe a todos los hombres y presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios, hermano, que vino a buscarnos, como Dios aquel, hermanos, que vino a hacer la obra en medio de nosotros. Y usted va a encontrar en Juan, hermanos, que solamente un 10% se encuentra en los otros evangelios. Y lo presenta como desde el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero cuando vamos al evangelio de Marcos, fuese el primer evangelio escrito o no, tenía un objetivo diferente. Marcos escribe a los romanos. Y los romanos eran las personas que estaban en poder y en control político en aquel tiempo cuando Jesucristo vino a vivir en medio de los hombres. Cuando Dios se hizo hombre y se encarnó en la persona de Cristo. Hermanos, es importante que nosotros entendamos esto, porque mirándolo como tal, los soldados romanos amaban el servicio. Y Cristo es presentado en el Evangelio de Marcos como el siervo de Dios. El capítulo 10, el versículo 45, encontramos el tema, el texto que podríamos decir es el tema del libro de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando pensamos en este contexto, podemos entonces llegarnos al primer verso, donde Marcos establece su propósito, donde Marcos establece, hermanos, que es el tema que va a llevarse a cabo a través del libro. Y nos dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermano, yo tuve mucha dificultad estudiando este texto. Dice, pastor, ¿por qué usted pasó tanta dificultad si es un texto que se ve sencillo? Hermano, es esa palabra principio la que me dio la mayor dificultad estudiando el texto el día de hoy. Porque al principio, hermano, quiere decir que algo que comienza y sigue adelante. Y la pregunta que yo me hacía y que hice a algunas personas fue, ¿había evangelio entonces antes de Cristo? ¿O no? Entonces, ¿había evangelio en el Antiguo Testamento o no? Hermanos, me dio mucha dificultad poder llegar a una conclusión hasta que, hermano, esta tarde todavía yo no había podido determinar esto. Y había estudiado la semana, hermano, había estudiado mucho tiempo y todavía yo no podía entender. Y leyendo otro libro entendí una palabra y Dios me dio la claridad. Yo le dije al Señor, ayúdame a entender el mensaje. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo quiero ser fiel al texto. Y hay tres principios bien fundamentales en este texto acerca del Evangelio. El primero de ellos es que el Evangelio tiene un principio. El segundo es, hermano, que el Evangelio es un mensaje. Y el tercero es que el Evangelio es sobre el Hijo. Y vamos a hablar de eso. Dice, pastor, son cosas que yo sé, pero es interesante lo que Dios tiene para revelarnos del Evangelio en este texto. En ese verso nos dice principio. Esa palabra principio es la palabra que significa comienzo. Pero, hermano, cuando se utiliza o se construye, tiene diferentes maneras y diferentes vertientes de mirar lo que la palabra implica. Y, hermanos, cuando nosotros hablamos de un principio, es aquello que comienza y la manera que está construida, es decir, que continúa adelante. Dice, es el principio, es el comienzo. Pero Señor, y era mi problema, es que tú hablaste de Cristo desde el Antiguo Testamento. Hubo personas que fueron salvas por fe en el Antiguo Testamento. Y dice la Escritura en Hebreos que se sostuvieron mirando al invisible. Yo decía, no puedo entender por qué dice principio si en el Antiguo Testamento Cristo está escondido en cada uno de los libros. Hermano, yo decía, la palabra no se contradice. ¿Cómo entonces puedo entenderlo? Hasta que pude entender que la aplicación de esta palabra significa aquello que ya se ha concebido en la mente, pero que de momento se lleva a consumación. Voy a explicar lo que quiero decir con un ejemplo. Cuando este
templo se iba a construir, yo lo tenía ¿dónde? Aquí en mi mente. Pero un día, hermano, cuando llegó el tiempo de que se acercaba la construcción del templo, encontramos a un arquitecto que iba a hacer los planos. Y yo me senté, hermanos, y en un papel yo dibujé lo que yo tenía en mi mente. El principio de la edificación de este templo fue cuando yo me senté con el arquitecto a en papel ponerle a él, explicarle, enseñarle, mostrarle lo que ya yo había concebido en mi mente. ¿Me estoy explicando? El Evangelio, Dios lo vio desde antes de la fundación del mundo. Dios te vio a ti y a mí y nuestra necesidad como pecadores de ser reconciliados algún día con Dios. Y comenzamos a ver en la persona de Dios una revelación progresiva que nos lleva a la consumación de la encarnación en Cristo Jesús. Amén. Hubo una revelación progresiva cuando llegamos a la primera profecía mesiánica en el Antiguo Testamento. En Génesis el capítulo 3 nos dice que de la simiente de la mujer. Pero hermano, yo nunca había entendido eso de la simiente de la mujer hasta que el doctor Don Olinger predicó aquí en la iglesia. Dice, pastor, yo no recuerdo lo que él predicó. A veces tenemos que prestar atención a lo que el hermano estaba enseñando. Cuando usted lee la escritura, dice la escritura que Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. Y hermano, vemos a nosotros que son los hombres los que engendran. Es decir, es de la simiente. Es el hombre el que está envuelto en pasar su genealogía. Pero déjame hacer una pregunta. Si José hubiese engendrado a Jesucristo, ¿sería Jesucristo 100% Dios? No. Solamente Dios podía hacer la obra para que ¿qué? Para que Cristo pudiera ser 100% humano y 100% Dios. Así que es no de la simiente del hombre, sino de la simiente de ¿quién? De la mujer, porque la simiente fue la del Espíritu Santo, por el medio del cual Jesucristo fue concebido. Y ella dijo, ¿cómo será? Pues yo no conozco varón. Él dice, el Espíritu Santo reposará sobre ti. Por lo cual el santo ser que vendrá sobre ti será llamado Hijo de ¿quién? Del Altísimo. Hermano, yo no sé usted, pero yo tengo goosebumps cuando pienso en esto. Hermanos, es importante porque es ahora donde Dios está diciendo lo que ya yo había profetizado de manera progresiva. Lo que yo les iba revelando a ustedes con destellos un poquito aquí y un poquito acá, ahora se va a consumar, ahora lo van a poder constatar porque yo lo voy a manifestar en la persona de Cristo. Amén. Y hermanos, si nosotros comenzamos a mirar, nos enseña que después que él dio de la simiente de la mujer, vemos, hermano, que iba a ser un sacrificio de sangre. Y hablamos de eso cuando hablamos de Abel. Y después dice, hermano, Dios lo reveló y fue poco a poco revelando más. Y le dice que era de la simiente de Abraham, que vendría del linaje de Abraham. Después dice que sería por Isaac, por Jacob, de la tribu de Judá, del linaje de David. Después, hermano, comenzamos a llegar a una parte más profética y nos dice que se nacería de una virgen y que sería en Belén y que vería la estrella. ¿Recuerda toda esta profecía? Amén. Iba, hermanos, cada momento más cerrándose, hasta que señalaba a una persona. Y esa persona se llamaba y se llama Jesucristo. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Amén. Bueno, hay un principio, porque el principio es que ahora Dios lo va a manifestar en papel. Lo va a manifestar de manera palpable. Ya no es algo, hermano, que yo profeticé en un destello. No es algo que yo hablé, hermano, donde tú podías entender un poquito aquí y un poquito allá. Es algo que ahora podían los hombres entender. Y Dios dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios iba a revelarse al hombre
en la persona de Cristo. Y aquello, hermano, que Dios había entendido desde antes de la fundación del mundo y que el Antiguo Testamento iba señalando en la persona de Cristo, ahora se manifestaba. Ahora, hermanos, era algo visual. Ahora era algo, hermanos, que era palpable. En el Evangelio Juan, en la epístola de Juan, en el capítulo 1, en su primera epístola, la Escritura nos dice a nosotros lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a nuestro Señor. Precioso, hermano. Yo me gozo, hermano, en ver lo que la palabra de Dios está diciendo. El Evangelio tuvo un principio. Hermanos, no solamente hay un principio en el Evangelio, un comienzo palpable, no es que no estaba en la mente de Dios, no es que no estaba, hermano, manifestados en destellos proféticos, sino un principio, hermano, porque ahora se podía entender. Dice del Evangelio. El Evangelio, hermano, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio es una palabra compuesta. Si usted entiende la palabra compuesta, quiere decir que algo puede cambiar la connotación de otra cosa. Tú puedes decir aquello que está unido, pero aquello, tú dices, bueno, eso es unión, pero aquello que está desunido es completamente contrario, está separado. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque le añadieron una preposición que la unieron a esa palabra, ese nombre, y ahora se hizo una palabra diferente, que significa aquello que es completamente contrario. Pues en griego, hermano, hay muchas veces que se le añaden preposiciones a diferentes palabras, o diferentes palabras se juntan para formar otra palabra diferente. La palabra evangelio es la palabra, hermanos, compuesta de la palabra eu. Y dice, ¿qué quiere decir eu? Dos letras para nosotros en español. Significa aquello que es bueno, aquello que es noble, aquello que es bravo, aquello que es grande, aquello que es precioso, aquello, hermano, que es bueno. Y utiliza la palabra angelo, que significa proclamar, decir. Así que la palabra evangelio es una palabra compuesta que significa proclamar, decir algo bueno, algo que es bravo, algo, hermano, que es noble. En la Septuaginta, ¿sabe lo que es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. La palabra evangelio, o sea, que estamos leyendo el Antiguo Testamento en griego, se utiliza solamente 2 veces. Se utiliza en el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, el versículo 22 y el versículo 25. Hermano, yo quiero que entiendas el contexto de lo que está hablando el evangelio, o la palabra evangelio en el Antiguo Testamento. Ven conmigo, hermano, deja tu dedo aquí, ven conmigo a segundo de Samuel, capítulo 18. Segundo de Samuel, capítulo 18. Cuando llegamos a segundo de Samuel, capítulo 18, encontramos, hermano, a David, hermano, pasando revista al pueblo, y ahora, hermano, vemos aquí a Joab, hermanos, hablando, estaba en una guerra. ¿Y qué nos dice la Escritura? Yo quiero que vamos a mirar verdaderamente los versículos que nos pertenecen a nosotros en el día de hoy. Dice, entonces Ahima, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio de las nuevas? La palabra nueva, versículo 22.
Y después dice, mas él respondió, verso 23, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido al enterrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose. Esa palabra buenas nuevas es la palabra evangelio en griego. Ahora, hermanos, la palabra como tal significa buenas nuevas. Es un mensaje de buenas nuevas. Ahora, hermanos, ya mismito vamos a mirar cuáles son las buenas nuevas, porque la Escritura dice sobre Jesucristo. Pero es importante que entendamos esto, porque, hermanos, cuando nosotros miramos lo que Cristo comenzó a predicar, cuáles fueron las buenas nuevas que Cristo comenzó a predicar, son interesantes. Vaya conmigo en Marcos 1 a los versículos 14 y el versículo 15. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, y utiliza otra vez la palabra, el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? En el evangelio, en el mensaje de buenas nuevas. Y es importante porque Cristo comenzó a aplicar la palabra evangelio y dice que comenzó a predicar el evangelio, pero hay algo descriptivo del evangelio. Ya no es cualquier tipo de buenas nuevas. Es el principio de la predicación del reino de Dios. Ahora es importante que entendamos esto, porque Cristo Jesús ahora iba a hablarles acerca de un reino. Y hermanos, cuando pensamos en reino, tenemos que pensar la palabra, lo que significa la palabra reino. La palabra reino significa dominio. Aquello que está bajo el control de otra persona. Si usted recuerda claramente, en Juan el capítulo 6, encontramos uno de los milagros que se encuentra en los 4 evangelios. Es la alimentación de los 5,000. Y luego de que Cristo alimentó los 5,000, es el único evangelio donde nos habla a nosotros de que entonces Él, entendiendo que lo iban a tomar para hacerle rey, se apartó y se fue con sus discípulos. ¿Qué tipo de rey o de reino esperaban los judíos? Estaban esperando un rey político, una persona que viniese a librarlos a ellos de la opresión o del control, del dominio del reino que tenía Roma. El poder que Roma ejercía sobre ellos. Pero Cristo en ese momento no venía a establecer un reino político. Cristo venía a traer buenas nuevas. Y las buenas nuevas no eran, yo vine para ser un rey político. Yo vine con otro tipo de mensaje. Y él le dice, arrepentíos y creed en qué? En el mensaje de las buenas nuevas. En el mensaje del reino de Dios. Y hermano, cuando utiliza esa palabra, el reino de Dios, es importante. Muchas veces esa palabra la utiliza, se utiliza el reino de Dios o el reino de los cielos. Y se utilizan las frases y se intercambian entre sí, pero ambas tienen el mismo tipo de connotación, el mismo tipo de contexto, el mismo tipo de explicación, significan lo mismo. Ahora, él le dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Hay 2 palabras griegas que utiliza la Escritura para hablar de arrepentimiento. Las palabras, hermanos, una tiene un contexto negativo y la otra tiene un contexto positivo. La palabra que se utiliza aquí en Marcos es la que está utilizando el contexto negativo.
cambio de lugar o condición y ejercitar un pensamiento, una mente o una comprensión. La segunda palabra significa regresar a otro lugar. Dentro del contexto griego, los griegos no podían entender el concepto de arrepentimiento porque eso no existía para ellos. Para los judíos, en cambio, entendían lo que arrepentimiento era porque Dios lo había estado enseñando en la Escritura. Y ellos tenían una connotación completamente diferente. Así es que en la definición de nosotros la adquirimos no del griego, sino del contexto judío que existía por cuando Dios les había hablado de arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento implica, hermanos, nosotros cambiar de actitud, cambiar de pensamientos. Tiene que haber un cambio, hermanos, en nosotros para que regresemos a la persona de Dios. No es, hermano, yo no voy a hacer más lo que estoy haciendo. Eso no es arrepentimiento. Es dejar lo que estoy haciendo y volverme a acercarme a aquel que quiere reconciliarse conmigo, a la persona de Dios. ¿Me está usted siguiendo? Está usted muy callado. Ustedes están muy callados, hermano. Pero, hermano, es importante que entendamos esto. Porque cuando Él le dice arrepentíos y creed en el Evangelio, o creer en el reino, las buenas nuevas del reino de los cielos, lo que le está diciendo es, ustedes tienen que dejar los rudimentos de su vida diaria, de su religión que no tiene sentido, y regresar a un Dios que quiere tomar el control, el dominio espiritual de tu vida. Y es importante porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es el Evangelio. Dios quiere que nosotros dejemos una vida sin rumbo, envuelta en el pecado que nos aleja de Dios, y nosotros cambiemos nuestro pensamiento, seamos lavados en la sangre de Cristo y nos volvamos a Dios para que Él tome control y dominio de nuestra vida. ¿Me estás siguiendo ahora? El principio que Cristo comenzó a predicar. ¿Qué predicaba Cristo? Apártate de aquello que no puede hacer nada por ti y ven a Dios y deja que Él tome control de tu vida. ¿Quién es el que cambia la vida del hombre? El Espíritu. ¿Quién es el que cambia, hermano, mis pensamientos? ¿Quién es el que me lava, hermano, y me hace nueva criatura? Es, hermano, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho por mí. No es nada que esté en mí, es todo lo que está en Él. Hermano, es importante porque, número uno, el Evangelio tiene un principio. El Evangelio es el mensaje. Pero, hermano, el mensaje es del Hijo. Y ahora nos dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y es importante esa palabra, Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué es importante Jesucristo, Hijo de Dios? La palabra Jesús y Cristo, un nombre compuesto, dos nombres unidos en uno. Él era Jesús y llamarás su nombre Jesús, le dijo el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No fue lo que le dijo el ángel a María? Ahora, la palabra Jesús es el nombre griego del nombre hebreo Josué. Estamos hablando ahora de ti. Tu nombre. Y el nombre Josué significa, hermanos, y es importante, significa Jehová es salvación. Principios de las buenas nuevas, de aquello que nos va a regresar a Dios para que tenga dominio de Él. Pero, hermanos, el Evangelio, el mensaje, lo que nos trae a nosotros a Dios es entender que Jesucristo es salvación. La libertad no está, hermanos, en el sistema político que esperaban los judíos. La libertad está en la persona que cambia nuestra vida espiritual para relacionarnos con Dios. Y nos dice Jesús, y utiliza la palabra Cristo. Ahora, la palabra Cristo es el equivalente al hebreo Mesías.
significa el ungido. Ahora, uno habla, hermanos, de salvación, de la obra. El otro habla de la posición. Si usted recuerda, el nombre ungido se le daba ¿a quién? Al rey. David muchas veces dijo, no levantaré mi mano ¿contra quién? Contra el ungido de Jehová. Era una posición, aquella persona ungida, era la persona, hermanos, que estaba en la posición de autoridad, que tenía, hermanos, la posición de control. Si usted recuerda, hermanos, el rey, para los judíos, tenía la autoridad de mandar a matar a una persona. Tenía poder absoluto, poder soberano, poder completo sobre una persona. David le dijo a su hijo Salomón que no iba a dejar que Jehová fuera al Seol con carne, hermano. Y si usted recuerda, hermano, Jehová tuvo temor de Salomón. Y Salomón mandó a que matasen a Jehová. Porque, hermanos, tenía la capacidad del poder, la autoridad para hacerlo. Pero, hermanos, esto implicaba que la persona era soberana, con poder absoluto. El Evangelio habla acerca de aquel que trae salvación, que trae libertad, pero que también, hermano, tiene poder absoluto para hacerlo. Tiene poder absoluto para redimirnos. Tiene poder absoluto, hermano, para cambiarnos, para hacer con nosotros como Él quiere. Y sabe una cosa, hermano, el que es soberano no necesita permiso de nadie para hacerlo. El Evangelio es de Cristo, el mensaje es Cristo. Así es. Él tiene poder absoluto sobre ti, aunque a ti no te guste. Así es, gloria al Señor. Tú dices, no, yo tengo control de mi vida. Tú crees que tienes control de tu vida. Así es. ¿Sigue creyendo? Así es. No, hermanos. Cuando yo estoy viniendo a Dios, en la persona de Cristo, y yo vengo, hermano, y creo el mensaje del reino. Estoy creyendo el mensaje del reino de que Dios va a tomar control de mi vida, de que el Padre va a hacer la transformación que Él quiere absolutamente en mí, porque Él, a través del Hijo, me ha dado libertad del pecado, pero no solamente ha dado libertad del pecado, Él tiene el poder para hacerlo. Gloria al Señor. Para transformarlo, para cambiarme. Y después utiliza la palabra Hijo de Dios. Esto expresa, hermanos, que Él es el único posible. Es posible solamente en Cristo, porque es el único que tiene una relación divina con el Padre. Ahora, hermanos, ahí es importante. En la construcción, en el griego, no dice, pastor, usted está hablando como si no supiera griego. Verdaderamente yo sé leer muchísimos libros. Pero es importante, hermanos, porque cuando habla de hijo no utiliza una preposición al frente. Y esto es lo que está queriendo decir cuando no se utiliza esa preposición. Es, hermanos, que Él tiene la misma naturaleza que el Padre. Yo tengo la misma naturaleza que mi Padre porque yo soy el hijo de mi Padre. Y mi Padre me pudo a mí compartir su naturaleza. ¿Porque qué? Porque yo soy su hijo y me compartió la naturaleza de pecado porque mi Padre era pecador. La Escritura dice que el pecado entró al mundo por un hombre y nosotros compartimos la naturaleza pecaminosa en Adán. Ahora, hermanos, ¿podemos nosotros tener naturaleza divina? Nosotros no vamos a convertirnos en dioses. Solamente Cristo tiene la misma naturaleza del Padre. Pero somos lavados en su sangre para hacer posible que podamos relacionarnos con Dios Santo. No, nosotros no vamos a convertirnos en dioses. Y vamos a alcanzar a ser personas con naturaleza divina. Pero, hermanos, en Cristo Él hace posible que nosotros podamos tener relación con el Padre. Gloria a nuestro Señor. Y el Evangelio, hermanos, es la persona de Cristo. Cristo es el mensaje del Evangelio.
Cristo es el mensaje, hermanos, donde nosotros podemos entender que Dios ahora tiene relación con nosotros y puede tomar control de nuestra vida y hacer una obra completa en nosotros. De hecho, yo no entré en este verso, pero yo quiero que vayamos ahora un momento para cerrar. Gálatas, el capítulo 4. Gálatas 4, yo creo que es 4. No sé, Gálatas 4, 4. Ok. Gálatas 4, 4. Dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros no somos hijos por naturaleza, porque fuimos engendrados del Padre, somos hijos por adopción, porque Dios nos adopta cuando venimos a Cristo. Y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hermanos, la salvación es completada Gloria al Señor. cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Gloria a nuestro Señor. Hermano, el mensaje es que en el momento que creemos en Cristo, Dios nos adopta como hijos Gloria a nuestro Señor. y nos comparte su espíritu. Y ahora, hermanos, nosotros podemos ser transformados porque su espíritu mora en mi corazón. Amén. Y el espíritu transforma mi vida. Es el que me cambia para conformarme a la imagen de Cristo, para que yo sea agradable al Padre. ¿Me está siguiendo? Gloria a nuestro Señor. Hermanos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué vamos a seguir? Semana que viene vamos a mirar el precursor del Redentor. Y vamos a mirar con el otro. Porque él fue el precursor Así es. de aquel que vino para redimirnos. Y antes de que el Cristo comenzara a predicar, se tenía que identificar con los hombres. ¿Y cómo Cristo se identificó con nosotros los hombres? Satanás lo llevó al desierto. Cuando él estaba en el desierto orando, Satanás no lo llevó, él fue al desierto a orar. Pero cuando estaba en el desierto orando, Satanás lo tentó, como tú y yo somos tentados. Así es. La Escritura dice: ahora nosotros somos representados por aquel que puede entendernos a nosotros, pero sin pecado. Qué precioso. Gloria a nuestro Señor. Así es. Yo espero, hermano, que tú te goces. Gloria al Señor. Que tú le pidas a Dios que te enseñe algo acerca de esa Amén. persona. Padre, yo te pido bendición sobre la palabra. Ayúdanos a gozarnos en ella. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Cabeza baja, nadie está mirando, quizás Dios te habla esta noche. Es la palabra, Dios tiene maneras de hablar.